Torah M. Presenta. Sefer Mislei, libro de Proverbios. Para poder estudiar el Sefer Mislei, debemos conocer cuál es la razón de la elaboración de este gran Sefer de la sabiduría. Pero antes te agradeceríamos en suscribirte a nuestro canal, que nos alienta a seguir subiendo contenido. Muchas gracias de todo corazón. Ahora sí, comencemos. Lo primero que deberíamos saber es, ¿qué contiene el Sefer Mislei? El Sefer Mislei, conocido también como Proverbios, contiene consejos sabios para tener una vida piadosa. El Mislei fue redactado en los primeros periodos de la formación del reino de Israel. Sus enseñanzas están aún vigentes para el mundo contemporáneo. El Talmid, que desea realizar un análisis exhaustivo de este extraordinario Sefer, obtendrá un conocimiento aplicado. En otras palabras, es estar consciente de que es necesario tener una conexión con el Boreolam. ¿Deseas conocer más? ¿Estás interesado en estudiar el Sefer Mislei? Si tu respuesta es un gran sí, entonces vamos con la siguiente pregunta. Pero antes, una nota interesante. El Sefer Mislei es conocido con el nombre de libro de Proverbios. No solo es un referente para los Bene Israel, sino para otras culturas. Traducido en diferentes idiomas, incluso estos sabios consejos son escuchados o toman algún pasuk del gran Sefer y desconocen que viene de este. ¡Qué interesante! Bueno, ahora sigamos con la pregunta. ¿Quién es el autor del Sefer Mislei o libro de Proverbios? Una gran porción del Sefer Mislei, de acuerdo a los expertos, fue elaborado por Shlomo ben David, Melech Israel, basado en referencia a los mismos textos del Sefer Mislei. Mislei 1:1. Mishlei, Shlomo ben David, Melech Israel. Mislei, Shlomo ben David, Melech Israel. Mislei 10:1. ישראל, משלי, שלמה, בן חכם, ישמחיו, ובן כסיל, תעובת אמו. Las sentencias de Shlomo: el hijo sabio alegra al padre, y el hijo necio es tristeza de su madre. Mislei 25. גאמלה, משלי שלמה, אשר העתיקו, אנשי חזקיה, מלך יהודה. También estos son Mislei, Shlomo, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Se puede acortar que también hay referencias fuera del Sefer Mislei, que se encuentra en Primera de Reyes 4:32. Y propuso 3000 parábolas, y sus versos fueron 1005. Por lo expuesto, Shlomo, Melech, se le ha considerado como el creador o autor de gran parte del Sefer. También lo podemos ver de la siguiente manera, que el Sefer Mislei es nuestra gran hemeroteca del conocimiento de los Bene Israel. Sí, como lo escuchas, ya que son experiencias vidas en el cual ayuda a nuestra nación a mejorar, a desarrollarnos. Recordar que cada uno de los Bene Israel es una chispa, que unidos formamos una llama que ilumina el mundo. Gran parte de su contenido nos sirve para una conexión espiritual que nos ayuda en nuestra formación para este mundo. Es decir, nos eleva por encima del plano de la sabiduría racional, donde nos debe llegar a la conclusión que también está en este Sefer. Mislei 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Hashem. Mislei 9:10. El temor a Hashem es el principio de la sabiduría. Es una maravilla. ¡Qué interesante! En lo referente al Sefer Mislei, ¿quieres conocer más de este interesante Sefer? Entonces seguimos con otra pregunta. A ver,
¿Qué te parece si respondemos a la siguiente interrogante? ¿En qué periodo y lugar se escribió el Sefer Mislei? De acuerdo con el consenso de historiadores, se estima que las primeras intenciones de recolectar esta sabiduría de los Bene Israel fue durante el periodo de reinado de Shlomo Melech, el cual se denota por los mismos escritos en el Sefer Mislei, quien fue el primero en tener la intención de que no se perdiera el conocimiento adquirido por cientos de años. ¿Por qué se cree que fue el primero? Por el testimonio escrito de Ezechias Melech. La evidencia está en Mislei 25:1. גאה משלי שלמה, אשר העתיקו אנשי חזקיה, מלך יהודה. También estos son Mislei, Shlomo, los cuales copiaron los varones de Ezechias, rey de Judá, demostrando que Shlomo Melech tenía la intención de motivar a los siguientes Melachim de no perder este gran conocimiento adquirido. En el período del reinado de Ezechia Melech se agregaron los Prakim, del 25 al 9, el cual se presume que fue durante el conflicto con los asirios, siendo el rey asirio, Sennacherib. Por lo que se calcula que fue aproximadamente entre los 730 al 700 antes de la era común. Ahora, con respecto de qué periodo son, según los estudios podrían oscilar entre los 1000 al 900 antes de la era común, tomando una postura crítica del Sefer Mislei, conocido como Libro de Proverbios. Se puede considerar que estos pensamientos son tradiciones orales de vivencias, experiencias de los sucesos de la historia de Israel antes y durante el periodo reinal, dando una pauta de la forma de vida de los Bene Israel. Todos los entendidos de historia están de acuerdo que al margen de que si estos fueron escritos o recolectados por Shlomo Melech, el consenso es que fue hecho y promovido por Shlomo Melech en busca de la unidad de Israel, teniendo por objetivo que de generación en generación podrán leer, estudiar, analizar y aplicar este pensamiento que ayuda a Israel en ser una nación grande y unificada. Ahora, con respecto a sus particularidades del Sefer Mislei, podemos observar lo siguiente. 1. Los escritos están en forma poética. 2. Busca una relación de la persona con el Bore Olam. 3. Enfocado en el desarrollo conductual de un futuro tzadik. 4. Trata de la vida cotidiana del periodo que fue escrito. 5. Los pasukim, en algunos escritos no tiene relación con el anterior. 6. Comparaciones y paralelismo entre los pasukim. Como resumen o conclusión del Sefer Mislei, los podemos encontrar en el mismo Sefer. Mislei 1, pasukim del 5 al 7. ישמע חכם ויוסף לכך, ונבון תחבולות יקנה, להבין משל ומליצה דברי חכמים וחידותם. יראת יאבה, ראשית דעת, חכמה ומוסר, אווילין בזו. Oirá el sabio, y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender parábola y declaración, palabras de sabios, y sus dichos oscuros. El principio de la sabiduría es el temor a Adonai. La sabiduría y la moralidad las desprecian los tontos. Somos Torah Emet. Si te gustó este video, déjanos un comentario y compártelo con tus amigos. En los sucesivos videos comenzaremos a hacer estudios del Sefer Mislei bajo un análisis crítico. Si crees que valió el esfuerzo de realizar este video, por favor danos un like, suscríbete y activa la campanita para que sepas cuando subiremos los videos de estudios del Sefer Mislei. También nos puedes seguir en Facebook, buscamos como Torah Emet. En la parte de descripción del video estará el link de Facebook. Si deseas conocer más de nosotros, puedes ingresar a nuestra web torahemet.com. Gustosos en atenderte, nacimos para servir. Toda Rabá, Shalom.